Bienvenidos. Estaba pensando, mejor dicho, sintiendo que nos da verdadero placer hacer este programa, porque no solo aprendemos un montón de conocimientos interesantes y aplicables, sino que además nos hace a todo el equipo de trabajo sentir útiles. Estamos sembrando buenas ideas que nos permitan vivir en un mundo mejor sin que esto sea una frase hueca. Y si el desafío es el de aprender, créame que hoy la apuesta se redobla, porque ¿cuántas veces hablamos a la ligera y mencionamos palabras sin saber que no son lo mismo? Por ejemplo, basura no es igual que residuos. Y en este desafío intelectual que proponemos, hasta casi nos vamos a preguntar, y en el programa encontraremos la respuesta, sobre si la propia naturaleza no produce sus residuos. Será, le prometo, un programa apasionante. Informe 1. En la naturaleza es difícil hablar de basura, porque una planta muerta o los excrementos de los animales inmediatamente se convierten en alimento o abono para otros seres. Los organismos están interrelacionados y todo se recicla. Pero este equilibrio ha sido perturbado por la acción del hombre, pues este ha generado sustancias que no pueden ser transformadas en vida, sino que incluso, en muchos casos, son nocivas o tóxicas. El modelo de desarrollo y progreso del mundo industrializado se basa en la continua y creciente utilización de recursos limitados del planeta y en la progresiva generación de residuos, que al no integrarse de nuevo en el ciclo producción-consumo, generan costos ecológicos, sociales y económicos preocupantes. Algunos factores que han incrementado de forma alarmante el problema de las basuras son el rápido crecimiento demográfico en las grandes áreas urbanas, la utilización de materiales de rápido envejecimiento, el uso cada vez más generalizado de envases sin retorno y cuyo costo es muy alto al estar hechos con materias primas escasas. En consecuencia, resulta imprescindible una nueva concepción que reoriente la producción hacia el ahorro de energías y donde el residuo o desecho tenga la misma consideración que la materia prima para ser reutilizada en el proceso productivo. Bueno, está con nosotros el profesor Ernesto Jardina, que es adjunto de la Cátedra de Edafología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Un montón de nombres tiene usted para ser presentado. Pero mire, vamos a esto que me resulta altamente curioso. ¿Qué es la edafología? La edafología es una ciencia que estudia, en principio, el edafón. Y cabría preguntarse qué es el edafón. Ajá. El edafón es la parte productiva que tiene el suelo, lo que se llama generalmente horizonte A y horizonte B, que son los horizontes que se caracterizan por tener actividad biológica. Ajá. O sea, lo que el campesino diría al hombre de campo, la tierra fértil. Bueno, donde uno siembra y crece. Hablando en criollo podemos decir que sí. Perfecto. Y dígame, ¿la tierra tiene una zona fértil y una que no es productiva? Cuando uno habla de los suelos, uno tiene que saber diferenciar que no todos los suelos tienen la misma capacidad productiva. Ajá. Y hablar de capacidad productiva es hablar fundamentalmente de actividad biológica dentro de ese suelo. Ajá. Esa actividad biológica es un poco la clave, no solo para el funcionamiento químico del punto de vista de los nutrientes del alimento para las plantas, sino también del punto de vista físico. Los opuestos serían, por ejemplo, la llanura pampeana, uno de los 5 territorios más productivos del mundo, y su opuesto, o la antítesis, el desierto, el Sahara. Bueno, podría ser un suelo de tipo desértico, podría ser, pero en toda esa gama tenemos un montón de suelos. Bien. La naturaleza, o mejor dicho, a ver, ¿qué diferencia hay entre basura y residuo? Técnicamente hablando. Sí.
Para hacer las cosas así bien sencillas, porque si no habría que entrar en conceptos epistemológicos que hablan de lo filosófico respecto de lo conceptual. Vamos a lo sencillo. Vamos a lo sencillo. La basura vendría a ser un tipo de material que se desecha, literalmente, y que en principio no serviría para su reutilización. O sea, sirve para nada. Casi. Bien. Para nada. ¿Y los residuos? Y los residuos, por definición, deberían representar alguna suerte de reciclaje. Desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista energético, seguramente tienen un valor como para volver a ser utilizados. Entonces, ahora voy por lo que iba a preguntar. Quiere decir que la naturaleza no tiene basura, pero sí genera sus propios residuos. Sí, como escuchábamos en el informe preliminar, una parte de la planta que no se utiliza vendría a ser un residuo que queda en el suelo, pero las mismas cualidades del suelo, particularmente la actividad biológica de ese suelo, es la que se encarga de metabolizar de forma tal de producir sustancias que se llaman generalmente humíferas, que es lo que le da la riqueza al suelo. Bien. Ahora, el suelo puede tener una superficie altamente productiva y metros más abajo puede tener sustancias que al mismo tiempo lo contaminen. Por supuesto. Decir, el mismo lugar donde puedo sembrar, a los kilómetros, a las decenas de kilómetros puedo encontrar petróleo. Sí, sí. Así de simple, así de complejo. Sí, es el caso característico, ahora me viene a la mente, el arsénico, que es un material contaminante que está constituido como un material característico de muchas rocas originales y que por un uso a veces exacerbado del agua empieza a pasar a la napa, de la napa a la capa freática y de ahí al acuífero. Bien. ¿En casa producimos basura o residuos? Y yo creo que de las dos cosas. ¿Qué más? Creo que es una cuestión de comportamiento. Claro. Iba a ir a este punto. O sea, Sí. si lo que falla es poder de alguna manera segmentar qué es basura y qué es residuo desde origen, o sea, la actitud del ciudadano, Sí. o lo que falla es el proceso cuando ya la bolsa está en la vereda. Y creo que todos tenemos que colaborar. Me parece que los temas que hacen al medio ambiente siempre implican una suerte de clic en todos y cada uno de nosotros. Bueno, hace algunos meses hubo una enorme discusión, por ejemplo, entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, porque teóricamente los depósitos de basura estaban colapsados y no había alternativa para llevar la basura. ¿Cómo lo solucionaron? O en tal caso, ¿cómo se soluciona a largo plazo? Si es que lo arreglaron. El tema de los rellenos sanitarios implica toda una metodología de trabajo muy estricta, muy rigurosa, y eso también es parte de una planificación y de una política de Estado. Si bien el relleno sanitario se apoya sobre un suelo, a grandes rasgos se hace referencia a un proceso de metabolismo, pero que no depende pura y exclusivamente del suelo per se, porque se empieza a construir de abajo para arriba, o sea, se arman montañas. Ahí yo creo que también un aspecto clave es la forma en que se acondicionan esos residuos, la cualidad que debería tener como segregación el separar esos tipos de residuos. ¿Tienen un proceso especial para...? No soy un especialista en ese tema, pero me imagino que sí, una segregación debe haber, y la clave está en el inóculo que se ponga en la actividad biológica como material degradante de esas sustancias. Sí. ¿El buen o mal comportamiento del hombre altera ese ciclo de nutrientes que tiene el suelo? Y por supuesto, sí. Desde una fertilización irracional, con miras a tener mayor producción, también puede representar un desequilibrio a nivel nutricional en el suelo, y estoy hablando de un sistema productivo, y mucho más cuando se utiliza el suelo de una forma así muy indiscriminada para tratar de que el suelo degrade lo que no se puede degradar. Sí, un debate que se ha dado aquí, pero que ha escalado hasta Naciones Unidas, hasta los centros de salud y de ciencia
de la ONU ha sido, por ejemplo, la utilización de los agroquímicos. ¿Esto está regulado internacionalmente? O sea, bien sencillo, ¿se sabe qué se puede o qué no se puede utilizar? ¿Qué es tóxico o qué, si se manipula, termina provocando malformaciones físicas o genéticas? Y bueno, cada vez que sale un agroquímico al mercado, ese agroquímico tiene toda una serie de pruebas que lo avalan y lo ponen a la venta. Como consecuencia, se da el uso que se le tiene que dar. El problema siempre es ético, cómo utiliza uno esas cosas. Las puede utilizar bien o las puede utilizar mal. A veces se utiliza... Pero debo preguntarle, y perdone si suena ingenuo, o sea, ¿está controlado o regulado cómo se hace o qué se vende, o qué se propone para la venta, pero no está regulado cómo usarlo? Es muy amplio el territorio argentino como para que exista un poder de contralor, un poder de policía tan estricto. Yo creo que necesariamente hay que caer en cuestiones éticas. En mucho de lo que es política, lo que se hace en este país, en este programa respecto de la información, y el resto queda en cada uno de nosotros, cómo lo usamos. Sí, últimamente informes especiales daban cuenta de que los principales trastornos producidos por estas sustancias, que además dañan el suelo, pero colocamos en primer lugar al ser humano, se dan en las plantaciones de soja, pero fundamentalmente de tabaco. O sea que, digamos, toda esa inmensidad a controlar pareciera estar con dos sectores bien circunscriptos. Sí, pero porque son, bueno, el cultivo de tabaco, hasta donde yo sé, es un cultivo que exige mucho agroquímico. Hay mucho tiempo de uso de la tierra. En el caso de la soja se lo atribuiría también a que tenemos mucha superficie con soja. Por eso digo que hay que apelar a la ética. Déjeme hacerle esta última pregunta. La verdad me ha resultado muy interesante escucharlo. Gracias. Pero a donde quería apuntar es a lo siguiente. Para producir más, de alguna manera se está, voy a utilizar una palabra bien gráfica, condimentando el suelo de manera irresponsable. Es decir, ahora va a superproducir, pero le estamos quitando el 50% de la vida útil a ese suelo. No se puede trazar esa generalidad, porque existen distintos tipos de suelos, existen distintos tipos de cultivos y como consecuencia existirían distintos tipos de tratamientos que se le dan al cultivo a la hora de aplicar un agroquímico, porque ese agroquímico también está en función del suelo, en función del clima. Las patologías para aplicar un agroquímico no son iguales en el norte, en el centro o en el sur del país, siempre hablando del cultivo de soja. Las variedades que se usan o los distintos tipos de semillas no son las mismas. Y finalmente, ¿no? Desde el punto de vista técnico, de la edafología o de lo que usted conoce desde la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en términos territoriales, digamos, ¿tenemos una política responsable de conservación del suelo, ya sea para que habitemos los seres humanos o para la producción, ¿no? Desde la formación que se implementa en lo que es nuestro claustro académico, sí. Inclusive, ¿Y de lo que se hace? Y de lo que se hace a veces hay fallas, por eso vemos lo que vemos. Ha sido muy amable, muchas gracias. Un placer. Bueno, la segunda parte del programa estará dedicada a llevar parte de lo que hemos escuchado a la práctica. El desafío de reciclar. Verdades y mitos. Informe 2. El reciclado de residuos es una tarea compleja debido a que hay materiales que no se pueden volver a utilizar y no se les puede sacar ningún provecho con la tecnología actual. El ejemplo más típico es el de las pilas. Algunas tienen componentes altamente nocivos, en especial cuando toman contacto con el agua. De este modo es posible sacar una primera conclusión. No se puede reciclar toda la basura. Por otro lado, la reutilización de la materia orgánica de los desechos, que es aproximadamente la mitad de los mismos, se lleva a cabo a través de un proceso denominado compostaje.
el cual precisa grandes extensiones de tierra y gente capacitada para poder realizarlo. El plástico, material con el que se fabrican numerosos objetos como muebles, bolsas, cables o tapas, necesita un proceso de reciclado para cada elemento en particular. Pero en el país no existe el hábito de tirar los desechos en diferentes bolsas de acuerdo al material. Por lo tanto, es prácticamente imposible llevar a cabo el reciclado si la basura está toda mezclada. Pero nuestra conducta puede modificarse para que la reutilización de los desechos no sea una tarea imposible. Está con nosotros la doctora Cristina García, que es directora de Residuos Peligrosos de la Secretaría de Ambiente. A ver, ¿hay un proceso determinado para reciclar los residuos? ¿Un proceso técnicamente homologado? Hay procesos que están homologados para algunos residuos. El problema son las tecnologías y si hay una tecnología apta en el país para reciclar ese residuo. Hay muchos residuos que se tienen que mandar afuera a reciclar porque tienen componentes metálicos que acá no tenemos todavía tecnología. ¿Qué reciclamos afuera de Por lo que ejemplo, hoy se tira? Pilas. No, las pilas hay dos opciones. Ahora estamos tratando de que se puedan exportar para ser tratadas afuera, o bien tienen que ser tratadas en rellenos de seguridad. Ajá. Que a diferencia del land farming, que es otro tipo de depósito, ahí tiene un proceso técnico bastante grande para que no lixivie el suelo y demás. Bien, y los residuos atómicos, que sobre esto también hay mucha fantasía, ¿no? Sobre si están bien enterrados, si justamente esos reservorios son seguros. Claro, nosotros yo le puedo dar una opinión personal, sí, claro, pero no una opinión técnica, porque realmente nosotros con los residuos atómicos no trabajamos. Nosotros trabajamos con todo lo que sea residuos peligrosos o supuestamente peligrosos. Bien. Ese es el tema. ¿Y su opinión personal cuál es sobre este tema? Yo creo, a ver, personalmente pienso que todo el reciclado depende de tener una buena tecnología. Y hoy tenemos de 0 a 10. 0 es lo peor, Claro, 10 es lo mejor. ¿En qué punto estamos? Yo entiendo que se me ocurre que hay una buena tecnología de reciclado atómico, pero bueno, no soy una entendida en la materia. Ya salimos de lo atómico, que usted nos ha dicho que no es lo propio, perfecto, lo suyo. De 0 a 10, en términos nosotros de reciclados, tenemos buenos de residuos peligrosos. Sí, y tenemos reciclaje y tenemos recuperación de residuos peligrosos. ¿Qué se recupera? ¿Qué residuo peligroso se puede recuperar? Por ejemplo, se puede recuperar los hidrocarburos, se puede recuperar, ahora estamos trabajando, se puede recuperar parte de mercurio, es decir, hay mucha recuperación de residuos que son considerados peligrosos. Y nosotros trabajamos fuertemente con eso también, con todo el tema de recuperación y reciclaje. Bien. Lo más común es el reciclado de hidrocarburos en este momento. ¿El proceso es caro? A ver, todo lo que sea tratamiento de residuos implica un costo de implementación de plantas muy grandes. Nosotros obviamente desconocemos los precios, pero hay para reciclar, cuando no se puede recuperar en país, que hay que exportarlo, ahí la exportación es bastante elevada. O sea que en general podemos decir, vuelvo a repetir, prácticamente se puede reciclar muchísimos materiales, muchísimos residuos. El tema es que tenga un proceso sustentable, que la tecnología sea buena. Acá, por ejemplo, se trabaja mucho con la importación de papel para reciclar, cartón carrugado, que eso se maneja dentro de la Secretaría. Se está importando mucho vidrio. A veces uno dice, bueno, la tecnología tiene que ser... ¿Se importa vidrio? Se importa vidrio granulado para producir vidrio. Para producir. Y también se exporta. No es considerado un residuo.
Pero ¿por qué si exportamos al mismo tiempo importamos? Porque esas son necesidades de fabricación. También importamos metales ferrosos, chatarra se importa. En la medida que esa chatarra no esté contaminada, no se la considera que es es una importación de residuo no peligroso. Cuando la chatarra ya viene contaminada, que tiene aceite o que tiene otras cosas, ahí ya pasa a ser un residuo peligroso. Y ahí, bueno, ya ahí no podemos importar por normas de Basilea. Bien, a ver, vayamos a lo cotidiano, a lo de todos los días. De todo lo que se encuentra en esa bolsa que la familia deja para que el recolector se la lleve al centro de procesamiento o al depósito. Somos generadores de residuos peligrosos. Sí, claro, porque uno escucha que, por ejemplo, una botella, un envase de plástico tarda como 300 años en biodegradarse. Uno dice, bueno, basta caminar por la calle o ver lo que pasa en el Río de la Plata, en la Costanera, en el Matanza, que hay centenares de esas botellas. O sea, claro, lo que pasa con el que está tirado en el Matanza o está tirado en un basural, por ejemplo, ahí ya hay un plástico que está contaminado. Ajá. ¿Está bien? Entonces a eso ya empieza con otro tipo de tratamiento, pero por ejemplo las botellas de plástico que nosotros usamos en casa o que a veces se recogen por la calle pero no tienen una contaminación grande, eso se manda a recuperar, se manda a reciclar, se hace todo como una especie de chipeado y se lava y se puede recuperar. Se puede recuperar para el mismo fin una vez, pero después, como se va perdiendo una composición química que la va degradando a los elementos que tiene, el problema es que ya después se puede utilizar, pero para otra cosa. O sea que la línea reconoce un alto nivel de responsabilidad, porque ese procesador que reutiliza una botella, un envase de plástico una vez, si es irresponsable lo puede volver a hacer. O en tal caso, ¿cómo se determina el seguimiento para que esa botella no sea usada dos veces? Hay un problema que es básico. Recién el profesor estaba hablando del tema de los agroquímicos. Hay un problema que es el tema de los envases de agroquímicos, que es un problema que está en todas las provincias que tienen mucha utilización de agroquímicos. Generalmente se propone hacer un triple lavado en el lugar, pero en realidad el problema del envase es qué se hace después con ese envase. Ese envase puede ser reutilizado, lo que pasa es que hay que hacer toda una normativa de para qué destino se le puede dar, porque el riesgo que se corre si no hay un proceso ético es que vaya a la mamadera de una criatura, claro, por ejemplo. ¿Y hay una conciencia social? Sí. ¿En este sentido? Aparte de hay una conciencia social, lo que pasa es que todo lo que sea... ¿O pesa más la idea económica del negocio? No. Yo le voy a decir una cosa, nosotros habitualmente estamos acostumbrados y nos hemos criado no teniendo un concepto ambiental. Claro. Entonces, todo el tema ambiental, lo que tenemos que hacer, el tema de la segregación de la basura, parte de una idea de que hay que educar. Conciencia personal. Exactamente. ¿Esos materiales que se reciclan pierden calidad? Algunos no. Algunos no. Depende del objeto del material y o del depende de la proceso. composición que tiene y del proceso. Por ejemplo, nosotros importamos mucho papel para producir papel, porque hay todo un concepto ambiental del tema de bosques, que hay que disminuir la tala de bosques y demás. Si la tecnología es buena, el papel va a ser bueno. Ahora, por ejemplo, hay tecnología que es artesanal de papeles que a lo mejor tienen cierto tipo de utilidades, pero por ejemplo, no pueden ser utilizados para estas hojas. Ajá. Entonces... Bueno, hay un ejemplo bien práctico que generó una controversia con el hermano país de Uruguay durante varios años, que tenía que ver con el funcionamiento, la instalación y el funcionamiento y la forma de producir de la planta llamada Exbonia, Bosnia, ¿no? Entonces, allí lo que del lado argentino, especialmente los ambientalistas y los ciudadanos querían tener como seguridad, es que el proceso funcionara bien al comienzo, cuando se estaba monitoreando, pero después ese
control no se diluyera y que se terminara contaminando el aire y el agua. Claro, yo le digo, o sea, yo sé que se están haciendo todos los controles de agua y de aire, se está monitoreando todo eso, realmente no le puedo decir más nada sobre eso porque no es la área nuestra de la Secretaría la que la está manejando, pero yo la vez pasada estuve en una reunión donde se están haciendo los monitoreos y no sé si iban a empezar a publicarse, pero bueno, ese es un tema que la Secretaría está trabajando y se están controlando todos esos monitoreos. Y sobre temas como que han generado tanto debate, como por ejemplo la producción de papel, digamos, ¿la pasta de celulosa sigue siendo la materia prima base o como hay algunos otros países desarrollados en Europa o en Oriente que ya están utilizando alternativas? Nosotros tenemos fábricas acá de pasta base y también tenemos fábricas que recuperan papel. Es decir, tenemos las plantaciones de fábricas de papel en el norte y demás. ¿Esto reporta, para finalizar, señora, solo beneficios en términos de calidad de vida o también hay beneficios económicos? Trabajar con conciencia y responsabilidad. Calidad de vida hay. Yo creo que en este momento se ha incrementado mucho el concepto ambiental. Hay una responsabilidad, me da la sensación, a través de todo lo que se está haciendo, es una lucha permanente, sobre todo el control de los residuos. Es una lucha de que el residuo no vaya a parar a una alcantarilla, no vaya a nada. En la Secretaría, por ejemplo, ahora se está trabajando mucho con el tema prevención. Sí, o sea, debo finalizar porque se nos acaba el tiempo, pero digamos, me parece clave esta palabra que sintetiza de alguna manera el éxito de todo el proceso, ¿no? La conciencia, el control y la prevención. ¿Sabe por qué le digo que es importante? Porque todo lo que se hace ambientalmente, el último destinatario es el ser humano. Ajá. El tema de decir, o sea, nosotros nos criamos en una Argentina de chimeneas. Esa Argentina no va más, pero usted tampoco puede sacar la fábrica. Lo que tiene que hacer es el control, estoy tomando palabras del secretario nuestro, lo que usted tiene que hacer es el control para que la gente pueda mantener su fuente de trabajo y pueda vivir en un ambiente limpio. Ha sido muy amable, muchas gracias. Nos encontramos, si Dios lo quiere, en 7 días. Buena semana. Educación, trabajo, salud, conciencia ambiental, valores en los que invierte Banco Galicia para la construcción de un futuro sustentable. Programa de responsabilidad social corporativa de Banco Galicia.